Hermanos, nuevamente aquí en esta casa de oración para grabar el mensaje de hoy domingo. Espero que sea de bendición para ustedes. Déjeme ponerme en las manos del Señor. Yo le voy a invitar que ahí donde usted está, a través de este medio, también incline su rostro, cierre sus ojos y me acompañe en esta oración. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias porque tenemos esta oportunidad de estar aquí en esta casa de oración, Padre, donde muchas veces, Señor, se ha reunido tu iglesia, Padre Celestial. Señor, rogamos que en esta hora que tomamos este lugar con mucho respeto, Padre Celestial, sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Padre bendito, el que, Padre, traiga a bien traer una enseñanza a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre Celestial, y que sea de grande bendición, Señor, para nuestra vida, Padre Celestial, que nos ayude, Señor, en los tiempos en que estamos viviendo, Padre bendito, a tener, Señor, una fe nítida en ti, Padre Celestial. Bendito Dios, te doy las gracias, Señor, porque yo sé que cuando oramos al tomar este lugar, tú siempre contestas la oración, Señor, y ha de ser de bendición para nuestra vida, Padre Celestial. Mi Dios, que el hombre que está aquí al frente nomás sea un instrumento en tus manos y que tú le des vida a tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo número 121 dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ese es el Salmo número 121, el que acabo de leer. Y quiero decirles, hermanos, que el libro de los Salmos es un libro de veras muy fascinante, porque cuando yo me acerco a los Salmos, veo que ahí están registradas todas nuestras vivencias, todos los momentos que nosotros pasamos, nuestras experiencias, están precisamente en los Salmos. Ahí también están contenidos todos los sentimientos del alma humana. Cualquiera que sea el sentimiento, ahí lo vamos a encontrar en los Salmos, ahí está contenido. Y también junto con los sentimientos encontramos los pensamientos que acompañan a estos sentimientos que están registrados en los Salmos y por lo tanto se convierten en actitudes. Y entonces lo que nosotros tenemos de los Salmos son los escritores que han escrito los Salmos, han descrito muchas actitudes de nosotros, de nuestra vida, basados en las experiencias, producto de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Por eso los Salmos se convierten en un libro fascinador, porque es a través de los Salmos en el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios en una comunicación sencilla, abierta y sincera. Y por eso me gustan los Salmos. Y el Salmo número 121 es un salmo muy especial, porque es un salmo que nos habla del cuidado que Dios tiene de nosotros en el peregrinaje de nuestra vida. Esto es espiritualizándolo. Ahorita vamos a tratar de examinarlo en un poco tiempo para que nosotros podamos sacar alguna enseñanza práctica del Salmo. Y quiero empezar diciendo lo siguiente: el Salmo número 121, si ustedes revisan, pertenece a los salmos graduales o cánticos de alabanza o cánticos de las gradas. Es el segundo salmo que pertenece a este tipo de salmos. Ahora, el Salmo número 1 habla específicamente de el peregrinaje y el peregrinaje de un camino
muy difícil, ¿ok? Y ahí en el Salmo se celebra precisamente la protección que Dios da al peregrino, y de esta manera nosotros podemos entender este Salmo, ¿ok? Es un Salmo donde Dios guarda al peregrino, donde Dios lo protege, y entonces el salmista confía plenamente en Dios. Esa es más o menos la temática. Las palabras fundamentales en el Salmo que nosotros podemos encontrar son las siguientes. Son palabras como auxilio, socorro, esperanza, entrar, salir, confianza, esperanza, protección. Son las palabras que están aquí en este Salmo. Y me encuentro que es un Salmo de un peregrino, que yo puedo entender cuando dice el Salmo número 121 en su versículo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Puedo entender que es alguien que está saliendo, va a realizar un viaje y va a llegar a su destino. Esto es el peregrino que sale, y nosotros podemos entenderlo en dos maneras. Uno, ese peregrino está en Jerusalén, está en el templo, y ahora ya terminó su adoración y se dispone a regresar a su lugar de origen o a regresar a su casa. Por eso entonces la Biblia podría decir, Jehová guardará tu salida, ¿desde dónde? Desde el templo, y tu entrada, ¿hasta dónde? Hasta su casa. En ese viaje del templo a su casa, dice la Biblia, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Entonces, el Salmo se refiere a ese viaje que el peregrino va a hacer del templo a su casa. O bien puede referirse también el Salmo cuando dice Jehová guardará tu salida y tu entrada desde que el peregrino sale de su casa y viene a Jerusalén a adorar a Jerusalén, a la adoración a Jerusalén. Recuerden que la Biblia dice, 3 veces te presentarás delante de Jehová, no con las manos vacías. 1, en Pascua; 2, en Pentecostés; y 3, en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, se refiere o puede referirse al peregrino que viene de su casa a Jerusalén a adorar. O bien también puede referirse a aquella persona que de alguna manera está saliendo de su casa, va a realizar un viaje por alguna razón y tiene que llegar a otra ciudad a hacer algo o tiene como destino otra ciudad. Entonces puede referirse el Salmo a estas situaciones: al que sale del templo y va a su casa, al que está en su casa y va al templo a adorar, o simple y sencillamente al que sale de su casa y va a hacer un viaje para ir a otra ciudad por algún asunto que él tiene. Ahora, para hacer este viaje en los caminos de Palestina o en las regiones en que nosotros estamos hablando, de que se escribe el Salmo, ellos tienen que pasar caminos que son muy difíciles de andar. Y esos caminos difíciles de andar es porque de alguna manera ellos atraviesan las montañas. Y entonces cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, está precisamente hablando de que él tiene que pasar por las montañas, por los montes, y que ese camino que tiene que transitar por los montes es un camino muy peligroso, porque dice la Biblia, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se refiere a la ayuda o al socorro que se le presta cuando él está en el camino de las montañas. Quiero puntualizar esto. Los caminos de Palestina en los tiempos de Jesús eran muy peligrosos y muy difíciles de andar. Y se convertían en peligrosos por 2 razones importantes. La primera era porque había gente mala que se escondía en los caminos, y cuando pasaban los peregrinos los asaltaban y los dejaban golpeados, les quitaban todo lo que tenían, o en algunas ocasiones hasta los asesinaban. Entonces el salmista está en claro que él va a transitar, va a ir a Jerusalén, va a ir a una ciudad o va a regresar a su casa,
y el camino que tiene que transitar se convierte en peligroso porque está a merced de estos ladrones. La segunda cosa es, los caminos de Palestina son muy peligrosos porque pueden salir fieras y atacar a los peregrinos. Y entonces, ese peregrinar es un camino muy difícil porque no solamente se enfrenta a la maldad humana, sino también se enfrenta a las fieras del campo. Y entonces el que va a transitar, lógico es que tenga miedo. Es por esa la razón de la expresión, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque tengo que atravesar estas montañas, porque tengo que atravesar estos montes, son muy peligrosos, son muy difíciles y yo necesito ayuda. Es por esa la expresión socorro. La palabra socorro aquí, la connotación que tiene es que yo estoy pidiendo ayuda porque estoy en un grave peligro. Eso es lo que significa la palabra socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Estoy en grave peligro, necesito ayuda. La otra connotación de la palabra socorro se refiere a aquella persona que viene a ayudar al que está en un peligro inminente. Y se refiere a esa ayuda que se le da. Y entonces socorro aquí se entiende, uno, a la persona que está en un grave peligro, o dos, se entiende también a la ayuda que se le da a esa persona que está en un grave peligro para librarlo del peligro. Dice la palabra de Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahora, el salmista se está contestando, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, ¿por qué el salmista dice, que hizo los cielos y la tierra? Él cuando dice, mi socorro viene de Jehová, esta es una declaración de fe que el salmista está haciendo en base a la experiencia que él ha tenido, en la compañía de Jehová y la experiencia que él ha tenido a través de la historia del pueblo de Israel. No es simple y sencillamente una expresión de decir, bueno, mi ayuda viene de Dios y ya, no. Esto es un puntal de la fe del salmista porque él de alguna manera ha tenido experiencias en la cual ha visto la mano de Jehová obrando a través de la vida de él, obrando a través de las vivencias de él. Él ha recibido ayuda y entonces en base a esa ayuda que él ha recibido es la expresión, mi socorro viene de Jehová. Y no importa si el camino es difícil, y no importa si me tengo que enfrentar con ladrones, y no importa si me tengo que enfrentar con las fieras del campo, yo estoy seguro que Jehová está conmigo. Aparte, la experiencia que yo tengo de que Jehová siempre ha estado con mi pueblo, eso me da la seguridad de que también a mí me acompaña. Ahora, es muy significativo la expresión cuando dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando el salmista dice que hizo los cielos y la tierra, está hablando no solamente de la creación de Dios, cuando Dios dice, hágase la luz y fue la luz, hágase la tierra y se hizo la tierra, júntense las aguas, etcétera. Porque la Biblia dice que Dios dijo y fue hecho. Y todo lo que nosotros vemos aquí como creación de Dios, dice, fue sacado de la nada solamente por la palabra de Jehová. Y entonces el salmista, su puntal de fe no solamente está basado en la experiencia de la compañía de Jehová, no solamente en la experiencia que él tiene de haber leído la historia que Jehová ha acompañado a su pueblo durante toda la historia, sino también la experiencia que él tiene de ver la creación de Dios. Y él sabe perfectamente que Dios ha hecho las montañas y que tiene control sobre las montañas y que la creación de Dios no es una creación que
Dios la hizo y ahí la dejó a su suerte, no, sino que Dios tiene cuidado de su creación, porque así dice la palabra de Dios. Él sustenta con su mano y con su palabra la creación. Y si Él tiene sustento sobre la creación de Dios, entonces yo, salmista, soy una creación de Dios. Y cuando voy a transitar y cuando voy a caminar, me doy cuenta perfectamente que Él es mi socorro, que Él es el que me ayuda, que Él es el que me saca adelante. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo número 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Quiero contarles algo y que me llamó mucho la atención cuando lo estudié. En la historia de la Mesopotamia, ahí donde está Babilonia y arriba está Persia, en las religiones que se profesan en toda esa región, había una creencia, y esa creencia era que los dioses tomaban tiempo para dormir, y que cuando los dioses estaban dormidos, entonces los dioses no respondían a la oración de aquellas personas que elevaban sus plegarias a esto. Esta es una creencia pagana. El salmista, consciente de esta creencia, de que en muchas religiones paganas creen que sus dioses se duermen, entonces él usa la expresión, dice, no se dormirá el que te guarda. Y esa es una grande diferencia entre lo que es Jehová y son los dioses paganos. Porque dice la palabra de Dios, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Y noten ustedes, 3 veces se usa la expresión de dormir. Dice, no se dormirá el que te guarda, no se adormecerá, segunda expresión, ni dormirá el que guarda Israel. Y esto puntualiza realmente, la vigilancia que tiene Jehová, la protección que tiene Jehová para aquel peregrino que está transitando por los caminos de la vida que son muy peligrosos. Y entonces, la grande diferencia entre todas esas religiones que creen que sus dioses se duermen y no contestan con Jehová, es que Jehová nunca se duerme, es que Jehová siempre está al pendiente de su pueblo, siempre está al pendiente de sus hijos, siempre está pendiente del peregrino. Esa es una manera de entender el Salmo. La otra manera de entender el Salmo es de la siguiente, cuando dice, no se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Es en referencia a aquellas personas que están en el muro de Jerusalén y que están vigilando y que tienen como objetivo estar siempre despiertos para vigilar que no venga el enemigo a atacar al pueblo que está en Jerusalén. Por eso dice la Biblia, ni siquiera cabeceará, ni siquiera se adormecerá, porque el atalaya, la función que él tiene es estar completamente despierto para estar vigilando que no venga un enemigo. Y esa figura se usa precisamente para describir la vigilancia o la protección que Dios tiene para con nosotros. Dios siempre está al pendiente, Dios siempre está vigilando, Dios siempre está viendo que no haya peligro para los que están adentro del muro. Dios siempre está vigilando que no haya peligro para nosotros. La Biblia dice muy claro, Él es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. ¿Y qué es lo que está tratando de decir el salmista? Que Jehová es el que guarda. Por eso dice la palabra de Dios, que Jehová es el que guarda la ciudad. Es el protector de la ciudad.
Y cuando dice la palabra de Dios que Jehová guarda la ciudad, está hablando no solamente de lo físico, está guardando de los que están dentro de la ciudad. Y entonces la confianza de la persona que está transitando como peregrino, yendo de un lugar a otro, guardar su salida y su entrada, es que Jehová es precisamente su guardador. Por eso puntualiza el versículo número 8, Jehová guardará, porque Él es el guardador, Él es el protector. Y nosotros transitamos seguros porque sabemos y tenemos la confianza que Él está protegiéndonos donde nosotros andemos. La Biblia dice en el 6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y esto es una expresión que me llamó la atención porque me puse a investigar por qué decía que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y encontré dos cosas muy importantes. La primera cosa que encontré es en relación con el éxodo de Israel. Y me doy cuenta que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Jehová guardará tu salida, y se refiere al pueblo de Israel de la salida de Egipto. Yo me doy cuenta que en el día estaban bajo una nube y en la noche Dios iluminaba, el camino de Israel. Y entonces el sol de ninguna manera les hacía daño, porque caminar bajo el sol por los caminos de Palestina, se exponían las personas a sufrir deshidratación o a caer en golpes de calor, etc. Y cuando se refiere a Israel, se refiere a lo siguiente, que aun cuando ellos caminaron por el desierto, transitaron por el desierto, nunca sufrieron los estragos del sol, porque Dios protegió al pueblo de Israel estando en el desierto, con el sol más fuerte que nosotros pudiéramos imaginar. La protección de Dios se hizo evidente para Israel. El sol no te fatigará de día. Si tú caminas, puedes caminar confiado, porque ya sabes de alguna manera que Dios te va a proteger. Y luego dice, ni la luna de noche. Algo encontré yo aquí muy interesante. En las creencias, aquí por aquí lo puse yo, en las creencias de el mundo religioso babilónico y en el mundo religioso, el mundo religioso de Persia, ellos tenían una creencia muy particular, que no debían caminar mucho en las noches, ni exponerse mucho a la luna, porque entonces las personas que caminaban mucho en la noche y se exponían mucho a los rayos de la luna, se enfermaban. Y las enfermedades que la luna producía en el ser humano eran enfermedades muy graves o graves. Si nosotros leemos la Biblia, ahí en Mateo, por el capítulo número 17, dice la palabra de Dios que Jesucristo estaba en el monte de la transfiguración con sus discípulos, con 3 de sus discípulos, y cuando baja, se encuentra a un papá que viene con Jesús y le dice, por favor, ayúdame con mi hijo. Y él utiliza una expresión muy significativa, dice, es lunático. Así dice la expresión ahí en Mateo, que él es lunático. Dice, porque muchas veces el demonio lo toma, lo echa en el fuego, otras veces lo echa en el agua. Y entonces Jesucristo dijo, Chihuahua, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y el Señor, el papá dice, es que se lo traje a tus discípulos no pudieron, por favor ayúdame con él.
Y entonces Jesucristo dice, está bien, no hay problema, tráigame al muchacho para acá. Y dice la Biblia en Lucas, dice, hablando del mismo pasaje, que cuando Jesucristo reprende al demonio para que salga, dice la Biblia que lo echa por tierra, le da una convulsión y echa espuma por la boca. Nosotros podemos entender en la medicina actual que es muy probable que este cuadro que Lucas está escribiendo, porque es médico, sea un cuadro a lo mejor de epilepsia, y entonces Jesucristo sana a aquel muchacho de la epilepsia. Pero llama la atención la palabra que su papá utiliza, dice, es lunático. Y lunático quiere decir que esa enfermedad es producto de haberse expuesto a la luz de la luna. Por eso dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, porque Jehová es tu protector. Ahora, versículo número 7. La protección se extiende de Jehová. La protección es extendida. ¿Ok? Porque dice la palabra de Dios, Jehová te guardará de todo mal. Y ahora, cuando nosotros leemos aquí donde dice Jehová te guardará de todo mal, no se refiere única y exclusivamente a guardarlo de los ladrones que están en el camino. La protección de Jehová es extendida cuando dice de todo mal. Y de todo mal se refiere precisamente a eso, a todo lo que el peregrino está expuesto, ¿ok?, cuando transita. Y esto se refiere, puede referirse a enfermedades, a situaciones difíciles, etcétera, etcétera. Y entonces la protección de Jehová es extendida. Ahora, no nomás abarca la esfera de lo terrenal, abarca también la esfera de lo espiritual, porque dice, Él guardará tu alma. Y entonces tenemos aquí que la protección de Jehová es extendida no solamente al ámbito en que se mueve el peregrino, no solamente al ámbito social, al ámbito religioso, no solamente al ámbito en el camino, sino que también habla del ámbito espiritual. Dice la palabra de Dios, Él guardará tu alma. Y cuando dice Él guardará tu alma, habla de los sentimientos, habla de las emociones, habla de los pensamientos. Cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús, estamos seguros de que Él puede proteger nuestras emociones, puede proteger nuestros pensamientos, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a poner nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en manos de Él, para que Él guarde precisamente nuestra vida emocional y espiritual. El salmista termina con esto: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y cuando dice la palabra de Dios, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, la palabra desde ahora y para siempre quiere decir que constantemente la protección de Dios es efectiva en el pueblo de Israel, ha sido efectiva en el pueblo de Israel y ha sido efectiva en cada uno de los que componen el pueblo de Israel. Y es continua, por eso dice desde ahora y para siempre. La protección de Jehová nunca se va a acabar. La protección de Jehová siempre estará con su pueblo, siempre estará con sus hijos. Y en esta confianza es que nosotros tenemos que movernos, ¿okay?, en el día de hoy, en que la protección de Dios está precisamente para nosotros cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Esto no implica que nosotros tenemos que descuidarnos y decir lo siguiente: no importa, que acabo no hay problema, estoy protegido por Dios.
y hacer cosas que realmente nos exponen al peligro. Tenemos que ser cautos y sensatos y saber exactamente que hay cosas que no debemos hacer porque son peligrosas. Y cuando nosotros nos exponemos a las cosas que no debemos hacer porque son peligrosas, entonces nosotros por nuestra propia voluntad nos estamos exponiendo. Y ahí la protección de Jehová, no podemos decir, Señor, tienes que librarme de esto, porque yo soy el que en un acto voluntario me expongo a lo que sé que no debo de exponerme. Termino con esto, porque esto es una meditación sencilla. Hoy nosotros estamos como peregrinos en esta vida. Y el peregrinaje de nuestra vida en los días de hoy no es fácil. Es un peregrinaje de la vida, es un vivir la vida con tiempos muy difíciles que estamos nosotros viviendo o enfrentando. Y hablo difíciles en todas las esferas de nuestra vida. Hablo tiempos difíciles en nuestra vida personal, individual. Hablo tiempos difíciles en nuestra vida de hogar. Un ejemplo es que estamos viviendo tiempos muy difíciles y un ejemplo se los doy. En el hogar se está viviendo una situación muy difícil, pero muy difícil, acerca de la violencia intrafamiliar que está afectando a muchas familias de nuestra sociedad. Y entonces estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente individualmente, cuando nosotros tenemos situaciones de estrés, de angustia, de ataques de angustia, de preocupaciones. Vivimos tiempos difíciles en el hogar, vivimos tiempos difíciles como sociedad que somos. Tiempos en donde la sociedad está siendo profundamente afectada. Igual, por ejemplo, los peregrinos que se movían a través de los montes o de los caminos que llevaban a Jerusalén estaban expuestos a los ladrones. Es exactamente la misma situación que nosotros tenemos el día de hoy. Salimos de nuestras casas y estamos expuestos a que en cualquier momento alguien pueda venir contra nosotros, nos pueda hacer daño, nos pueda quitar, nos pueda asaltar, inclusive nos pueda quitar la vida, porque ahora ya las personas no están valorando la vida y es tan fácil quitar la vida a las personas. Vivimos tiempos muy difíciles como nación, muy difíciles. Como nación estamos en una crisis, económica. Como nación estamos en una crisis muy fuerte de salud a través de lo que nosotros estamos viviendo en esta pandemia. Y vivimos tiempos muy difíciles también como iglesia que somos del Señor. Nosotros creíamos que el 2020, era un año difícil y que al entrar en el año 21, todo iba a cambiar o todo se iba a componer. Y la realidad es que no es así, hermanos. La realidad es que no sucedió así. No hubo un cambio, ese cambio decía, bueno, ya dejamos el 20 atrás y ahora vamos a vivir el 2021 y va a ser diferente. La realidad es que sí ha sido diferente, pero para complicar más las cosas. Y si no, que lo diga la estadística de los contagios que tenemos en relación con la pandemia. Hoy superamos el número de 1000 y fueron más de 1000 contagios los que el día de ayer ahora se dieron en cuanto a la pandemia. Déjenme decirles alguna cosa. El 21
El año que nosotros estamos empezando a vivir, que creíamos que era diferente, hoy lo estamos empezando a vivir de una manera muy difícil. Y yo estoy convencido de que este año va a ser diferente al 20, porque este año es muy probable que sea mucho más difícil que el año pasado. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy es simple y sencillamente la profecía que se está cumpliendo de lo que está escrito en la palabra de Dios. Mateo capítulo número 24. Mateo capítulo número 24. Y quiero que lo abran, por favor. Al referirse sobre las situaciones que nosotros estamos viviendo, el versículo número 8 dice lo siguiente: y esto será principio de dolores. Esto será principio de dolores. Romanos capítulo número 8 dice que no solamente nosotros gemimos dentro de nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 8 que aún la creación gime y está con dolores de parto. Quiero explicarme un poquito más. O sea, no solamente la situación es difícil para la humanidad, estoy hablando del humano, sino que también la situación es muy difícil para la creación, porque la creación de Dios está sufriendo también, las cosas creadas, la tierra está sufriendo. Y dice la palabra de Dios que la creación está con dolores de parto, esperando ser revestida de una nueva creación. Y cuando yo junto estas cosas que se llama principio de dolores en cuanto a la humanidad y en cuanto a la creación, dolores de parto, yo me doy cuenta que una vez que se inician los dolores, esto ya no se detiene. Y si hablamos del proceso del parto, estamos hablando que los dolores en la mujer que va a dar a luz empiezan primero, leves y espaciados. Y conforme va pasando el tiempo, los dolores se van haciendo más fuertes y más difíciles, más potentes, de tal manera que culminan en el parto, en el nacimiento del bebé. Si lo que nosotros estamos viviendo son dolores de parto en la creación y principio de dolores en la humanidad, estamos hablando que esto ya no se va a detener y que esto va a avanzar y que las cosas, conforme avancemos en este año, las cosas es muy probable que se pongan más difíciles, porque así está establecido en la palabra de Dios. Lucas es muy claro y dice que habrá hombres desfalleciendo por todo lo que va a acontecer o todo lo que está aconteciendo. ¿A dónde los llevo con esto? Los llevo a lo siguiente, que el peregrinar de nuestra vida cada día se está haciendo más difícil. Cada día que está pasando nos estamos complicando más. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que echar mano del Salmo número 121 y estar seguros de que no importa el camino que nosotros estemos siguiendo por los montes, no importa lo peligroso que esté en las montañas, sabemos que Dios es nuestro protector. Y aun cuando estemos en muy grave peligro, sabemos que tenemos la ayuda de nuestro Dios. Y ese es un puntal fuerte que nosotros tenemos que tener el día de hoy para seguir avanzando en nuestra vida de fe
con toda la confianza y nuestra fe puesta en Cristo Jesús, que no importan las situaciones que nosotros estemos pasando, no importa lo que viene adelante, sabemos que Jehová nos protege. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y eso significa que Él tiene el control. Pase lo que pase, venga lo que venga, debemos estar seguros de que Dios sigue teniendo el control, aunque las cosas estén sumamente difíciles. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos caminando hacia situaciones muy diferentes a las que nosotros estábamos impuestos. Hemos tenido epidemias, hemos tenido pandemias, pero esta es excepcional. Esta pandemia ha sido excepcional porque ha destrozado la economía, ha destrozado los servicios de salud y nos hemos dado cuenta de que la humanidad no estábamos preparados para este tipo de situaciones. Esto sirve para que de alguna manera el mundo salga adelante en un nuevo orden económico, un nuevo orden de salud, un nuevo orden religioso. Y todo esto apunta a el nuevo orden mundial que tiene que llegar y tiene que presentarse para la aparición del anticristo. Tengo aquí en mis manos algunas cosas que fueron interesantes. Henry Kissinger, exsecretario de Estados Unidos, dice: si mucha gente va a morir cuando se establezca el nuevo orden mundial, dice, sí, mucha gente va a morir cuando se establezca el nuevo orden mundial, pero será un mundo mejor para los que sobrevivan. ¿Qué está diciendo este personaje? Este personaje está dando por hecho de que tiene que haber muertes y tiene que resurgir un nuevo orden mundial después de esta pandemia. El fundador de las noticias CNN, Ted Turner, dice lo siguiente: necesitamos reducir la población en 2,000 millones y tener una política de un niño por familia por 100 años. Bill Gates dice lo siguiente: tenemos sobrepoblación. El mundo tiene 6.8 mil millones. Esto se dirige a 9,000 millones. Dice, ahora si hacemos un trabajo con vacunas, atención médica y servicios de salud productivos, podremos reducir quizá en un 10 o un 15% la población. Y cuando yo me doy cuenta de las palabras que está utilizando él es: ¿cómo es posible que con vacunas, con servicios de salud eficientes, vayan a reducir la población? ¿Qué está diciendo él? ¿Se le está poniendo vacunas para qué? ¿Se le está atendiendo para qué? ¿Para que se mueran? ¿Para reducir la población? Esa es la idea que está puesto aquí con este señor. David Rockefeller, un multimillonario y petrolero, dice lo siguiente: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial.
Esto lo dice Rockefeller. La presidenta del Banco Central Europeo y es directora del Fondo Monetario Internacional, Christine dijo lo siguiente: los ancianos viven demasiado y esto es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. ¿Qué quiere decir esta mujer? Ella ya está entrando en la ancianidad también. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que hacer algo porque los ancianos son un riesgo global. ¿Qué está diciendo? Que tenemos que acabar con los ancianos, que tenemos que exterminar a los que ya estamos grandes. Esa es una realidad que nosotros estamos viviendo y nos estamos acercando a ello y nos vamos a acercar y esto va a cumplirse, hermanos, esto va a cumplirse. Tenemos que tener presente el Salmo número 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Falta muy poco para que el nuevo orden mundial se establezca y nosotros tengamos un nuevo mundo. Falta muy poco para que se establezca este nuevo orden mundial y aparezca el anticristo, pero falta muy poco para que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada. Yo te invito a que pienses en las situaciones que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y si no estás seguro de tu salvación, si no estás seguro de que le has entregado tu vida a Jesucristo, entonces es momento de que le entregues tu vida, de que hagas un pacto con el Señor, te acerques a Él y le digas que te perdone, le digas que le entregas tu vida a Él y que quieres que Él sea tu protector. Si nunca has hecho esta decisión, yo te invito a que hoy la hagas, porque es necesario que hoy la hagas. Vamos a entrar en tiempos muy difíciles, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que la gente dice, no, de acuerdo a la palabra de Dios vamos a entrar en tiempos difíciles y es necesario que estemos tomados de la mano de Dios. Yo te invito, si nunca has hecho una decisión por Cristo Jesús, yo te invito que en este día y en esta hora tú hagas una decisión por el Señor. Déjame orar. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, Padre, para darte gracias, porque tu palabra es sencilla y clara, Señor, y nos enseña, Señor, en qué manos estamos, Padre Celestial. Y, Señor, sabemos que los tiempos que vivimos son difíciles, Padre, y son difíciles, Señor, porque es una preparación que se está haciendo para la aparición, Señor, del final de los tiempos, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que esto es principio de dolores, que estos son dolores de parto de la creación y que esto no se va a detener, Señor. Que esto va a avanzar día con día, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar tomados de tu mano, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a tener una fe y una confianza en ti plena, Padre Celestial. Ayúdanos a entender, Señor, que tú tienes el control, Padre, y pase lo que pase, Señor. Sabemos, Señor, que tú estarás siempre con nosotros, mi Dios. Padre, oro por todos los hermanos y hermanas, Señor, para que tú seas con ellos, Señor, y fortalezcas la fe de cada uno de ellos. Oro por aquellas personas, Señor, que no han hecho una decisión, Señor, para contigo, Señor. Padre, por favor, que tu Espíritu Santo trabaje con ellos, Señor, y que pronto, muy pronto puedan venir a tus pies, Padre Celestial. Señor, oramos también toda tu iglesia junta, para que, Padre, todos juntos de esta manera intercedamos por el mundo en crisis que tenemos, Padre bendito. Sabiendo, Señor, que tú tienes, Señor, un plan para cada uno, Señor, de nosotros. Guárdanos en el hueco de tu mano, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Gracias, hermano, que Dios los bendiga.